Muy bien, vamos a comenzar esta tarde el primer seminario que les voy a compartir. Yo lo he titulado La historia del adventismo en El Salvador. En historia denominacional de nuestros clubes generalmente se nos enseña allá nuestros pioneros de Estados Unidos y algunos misioneros que salieron a algunos lugares. Poco sabemos o hablamos de la historia del adventismo en El Salvador. El pastor Marvin mencionó una de mis responsabilidades en la Unión. Yo soy el editor de la Enciclopedia Adventista para El Salvador. Escribimos 11 artículos sobre la historia del adventismo en El Salvador. Ustedes lo pueden encontrar en ESDA, la Enciclopedia Adventista en línea. Están en inglés, pero también en el sitio de la Unión, unionelsalvador.org. Usted encontrará un apartado de historia denominacional y ahí están los 11 artículos originales en español. Está la biografía de Antonio Argueta, la biografía del pastor Eldon Ford, la biografía del pastor Orley Ford, la historia del adventismo en El Salvador y la historia de cada una de las asociaciones. También la historia de nuestra unión y del ECAS, también está la historia. Entonces hay material. Yo ahora voy a hacer un resumen. En esta primera presentación vamos a verlo de forma general. En la segunda presentación vamos a hablar ya de algunos detalles del adventismo aquí en Oriente, específicamente. Así que comencemos. Este señor, Albert James Hashmer, acuérdense de él. Él fue el presidente de la Unión de las Indias Occidentales, en ese entonces así se llamaba. Y allá por el año de 1914, el pastor Hashmer vino aquí a El Salvador. No sé si fue que lo mandaron, más bien creo que fue iniciativa de él, así como los espías que llegaron a Canaán. Y llegó a San Salvador para ver si era posible, si había un ambiente propicio para que el adventismo llegara aquí a El Salvador. Y el pastor Hashmer, al visitar San Salvador, ver una pequeña nación cafetalera, pero que estaba progresando, dijo: sí, allá en El Salvador, ahí podemos ir y abrir una nueva obra. Fue así como en diciembre de 1914 la Conferencia General toma una decisión. La ofrenda del 13º sábado se acababa de crear. Y entonces dijo la Conferencia General: la ofrenda del 13º sábado del segundo trimestre de 1915, parte de esa ofrenda se usará para abrir obra en El Salvador. O sea, El Salvador fue de las primeras regiones del mundo en ser favorecida en lo que antes se llamaba la ofrenda del 13º sábado. Y así fue como lo hicieron. ¿Cuáles fueron los planes? Bueno, tenían que escoger a alguien para mandar acá. Yo voy a hacer mala publicidad, pero me toca hacerla. En la agencia hay un libro muy hermoso. Todavía no lo he podido comprar, al rato lo compro, que es sobre el centenario. Y está una breve historia de cómo llegó el adventismo aquí a cada país. Y ahí dice que la primera persona adventista que vino aquí fue una enfermera de apellido Brown. Me permito corregirles. Aunque existe un voto en las actas de la Conferencia General donde se autoriza a esta enfermera venir a El Salvador, no hay ningún registro que diga que ella vino. ¿Me entienden? O sea, aunque hay un voto ahí, y usted, miren hermanos, más que todos los que son jóvenes recién entrados a la iglesia, existe el Departamento de Estadística y Secretaría de la Asociación General. Existe un sitio en internet donde está, y usted puede entrar, y ahí está toda la información de nuestra iglesia, desde la primera acta de la Conferencia General, claro, está en inglés, y usted puede bajarla y leerla. Hay un montón de hermanos, disculpen, estoy grabando esto, espero poderlo colgar en YouTube para que algunos puedan repasar para su examen. Ahí andan algunos disidentes que dicen: no, que la iglesia oculta.
Es que antes las cosas no eran así. Ahí en internet, ahí en la oficina de estadísticas de la Iglesia Adventista, usted encontrará toda la información original. Y están las actas de la conferencia general desde la primera. Y entonces ahí encontramos que la primera persona que intentaron enviar fue esa enfermera de apellido Brown. Me imagino que posiblemente era hermana o pariente del colportor que estamos mencionando, John Lewis Brown. Pero en realidad el primer misionero del que se tiene registro, del que vino con los pagado por la conferencia general, fue este colportor, John Lewis Brown. Él vino junto con su esposa Esther y su pequeño hijo Walton John, que tenía 3 años. Y llegaron aquí. Esta es la fecha oficial cuando los adventistas llegaron acá, cuando entró el mensaje. Octubre de 1915. El adventismo en El Salvador ya tiene ¿cuánto? 107 años. El pastor Brown, él era un colportor. Primero había trabajado en México, luego estuvo trabajando en España y de España lo trajeron para El Salvador. Así que lo más seguro que el pastor Brown manejaba muy bien el idioma. Los primeros adventistas que se bautizaron, autóctonos de aquí de El Salvador, fue el hermano José Ángel Hernández. Esta fotografía media borrosa, él es el hermano Hernández, José Ángel Hernández. Apareció está ahí en un misionero de esos antiguos. Él y su esposa Úrsula fueron los primeros adventistas del Salvador. Si usted quería saber, los primeros que se bautizaron eran de ascendencia indígena y ellos eran indígenas. El hermano Hernández, él usaba pantalón de manta. Más o menos así se vestían los indígenas. ¿Conocen la manta? ¿Sí saben qué es la manta? Sí, esa tela sencilla. Así era la vestimenta de él. Mira, un dato que no está acá. El hermano Hernández era analfabeto, como la mayoría de indígenas. No podía leer. Y aún así, él le compró una Biblia al pastor Brown, porque el pastor Brown, él era colportor. No se regalaban Biblias entonces. Los hermanos que querían tener Biblia tenían que comprarlas y se las vendía el pastor que los había bautizado. Ahora nos las regalen y ahí tiradas las dejamos, ¿verdad? Hasta las usamos de cuña para las patas de las mesas patojas. El hermano Hernández compró una Biblia. Como él no podía leer, le pidió al pastor Brown que por favor le subrayara con lápices de colores aquellos versículos que apoyaban el mensaje adventista, la segunda venida de Cristo, las principales doctrinas, y se las subrayó por colores. Y el hermano Hernández aprendió a localizar esos versículos con esos colores, y cuando se encontraba con amigos, con parientes, con la Biblia de él, le decía: mira, léeme este versículo, porque ya sabía que él no podía leer. Y así que le leían el versículo y así él comenzó a pasarles el mensaje. Llegó a ser un gran obrero bíblico de la iglesia, de los primeros adventistas, un gran pionero, sin saber qué privilegio tenemos nosotros. ¿Sí o no, muchachos? Sabemos leer. Creo que podemos hacer una obra que supera a la obra que hizo nuestro hermano Hernández. Miren, el 21 de octubre, fecha importante de 1916, fue cuando se organizó la primera iglesia. ¿En dónde? ¿En dónde dice? San Salvador. Ahí fue la primera iglesia adventista. Tristemente, algunos antes de esto decían que la primera iglesia adventista se había fundado en Santa Ana. Es más, hay algunos que compilaron historia y decían no, pero no fue la primera iglesia adventista, fue en San Salvador, fundada por el pastor Brown. Voy a explicarles algo, no lo tengo aquí en la presentación. Lo que pasa es que, no recuerdo muy bien la fecha, creo que fue en 1917, el volcán de San Salvador hizo erupción 2 veces. Esa erupción trajo como 3 terremotos. La ciudad fue destruida en un 98%. Murieron más de 2,000 personas.
ahí en San Salvador. Por ese motivo, por un tiempo, el centro de trabajo del pastor Brown se movió para Santana, pero ya había sido fundada la iglesia de San Salvador. La segunda iglesia sí se fundó en Santana en agosto de 1917 y la tercera iglesia en Cojutepeque en 1919. Voy a explicarles algún detalle. Oriente fue de las últimas áreas donde el adventismo llegó en El Salvador. Más adelante voy a explicarle el porqué de esto. Solo hay una referencia de 1926. El hermano Daniel Rodríguez, posiblemente él era originario de San Salvador o de alguna de las otras partes donde ya estaba el adventismo, y él se vino para la Unión. Ya para 1928 este hermano ya había bautizado a 8 personas. ¿Saben que entre las personas que se bautizaron en la Unión en ese tiempo estaba un griego? O sea, un hombre de origen griego, había nacido en Atenas y por alguna razón, navegando en los barcos, llegó aquí al puerto de la Unión y ahí estaba. Y el hermano Daniel Rodríguez posiblemente fue el que le dio los estudios. En una ocasión, el presidente de la Unión, a la que pertenecía El Salvador, pasó en el barco, estuvo allí en la Unión para visitar ese grupo de hermanos que estaban ahí. No eran una iglesia organizada, por eso no se puede tomar como la primera iglesia adventista, porque no estaban organizados ni como grupo ni como iglesia. Pero el presidente bajó y le presentaron al griego, al adventista. Él había sido bautista antes de hacerse adventista, y él dijo: yo tengo el privilegio de poder leer y entender la Biblia en uno de sus lenguajes originales, porque él podía leer en griego. Este hermano también trabajó en Conchagua. ¿Cuántos se acuerdan de Conchagua? Allá anduvimos hace poco, ¿verdad? Cerquita. Bueno, entonces este hermano trabajó ahí, donde pues se sabe que se bautizaron 3 personas. Esa es la primera referencia más antigua que se tiene del adventismo aquí en Oriente. La primera escuela formal que la iglesia adventista tuvo fue una escuela que se llamaba la de la Loma. Primera escuela formal. Se fundó en 1924 en El Paraíso, en San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Esa escuela llegó a ser tan reconocida, inclusive por el gobierno, que el gobierno la estudió y retomó algunos principios de ellos y los aplicó en algunas escuelas públicas. La primera escuela que los adventistas tuvimos aquí en El Salvador. Ahora, ya hablando de Oriente, se sabe que para 1931 ya había un grupo. ¿En dónde? En San Miguel, sí. Oficialmente San Miguel es la primera zona donde hubo un grupo organizado de la iglesia adventista. Estaba formada por 3 hombres y 2 mujeres, y los 5 eran de avanzada edad, pero ahí estaban luchando. Y el hermano que dirigía este grupo se llamaba José Vanegas. No se olviden de José Vanegas, que más adelante vamos a hablar de este hermano. Él era el director de ese pequeño grupo ahí en San Miguel. Hasta finales de 1944, el mensaje adventista había llegado a 53 pueblos, más o menos, aquí en El Salvador. Para entonces, entre 1942 y 45, el pastor Eduardo Acosta fue responsable de una explosión evangelística. En 1945 pasó algo interesante. Algunos han escuchado, algunos no saben nada, otros saben leyendas urbanas. Este caballero, un gringo, el pastor Orley Ford, voy a dar un seminario completo solo sobre la vida del pastor Ford. El pastor Orley Ford llegó a El Salvador como presidente de la misión del Salvador y trabajó por 14 años como presidente hasta 1958. Él le dio un empuje impresionante al evangelismo, se concentró de manera especial aquí en Oriente. Otra vez, y se me escapó Gerson, anda trayendo las piedras. Los abuelos de Gerson, ya está, ¿verdad? Los abuelos de Gerson conocieron personalmente al pastor Ford, Orley Ford.
¿Usted también, hermano? Sí. No es Eldon Ford. Eldon Ford es el fundador de Lecas. Sí. Eldon Ford es hijo de Orley Ford. ¿Sí? Ahí él, exactamente. Él vivió donde está la librería ahora. Él donó ese edificio donde está Yatpa en San Salvador. Ahí fue la casa del pastor Ford. Pero de él vamos a hablar más adelante. Como yo soy de Usulután, pues ahorita les voy a hablar de Usulután. ¿Cuántos son de Usulután? Levanten la mano. Hay varios, miren, entonces les interesa esto. Fue en 1960 el pastor Orozco. La misión decidió abrir obra y creó un distrito en Usulután. Y fue a abrir obra ahí. Entre las primeras familias que se entregaron estaba el hermano Sebastián Vanegas, el hermano Miguel Serna. Creo que el hermano Miguel Serna todavía está vivo, con su esposa Elba Vanegas, y la hermana Cristales. La hermana Cristales es la bisabuela de Gerson. Ahí que le preguntan mucho a Gerson, ¿verdad? Ellos fueron, es más, en el libro de feligresía de la Iglesia Central de Usulután, el primer nombre que aparece es el de la bisabuela de Gerson, la hermana Cristales. Ellos fueron los primeros en ser adventistas en Usulután. Inicialmente la iglesia estuvo ahí cerca de lo que es la Basilio Blandón, una escuela del centro de Usulután, y luego me dijeron que estuvo ahí cerca de lo que es ahora el Seguro Social, hasta que llegó en 1964 al terreno que está ahorita la Iglesia Central de Usulután. Así llegó el adventismo ahí. Ahora, quiero mencionarles esto. ¿Cuántos, aquí poquito van a ver, se acuerdan del Día de la Hermandad? Levanten la mano, levanten la mano. No muchos, ¿verdad? El Día de la Hermandad era especial. Era un día donde los adventistas de todo El Salvador nos reuníamos. Les soy honesto, yo no pude participar en uno nacional. Solo participé en uno cuando apenas comenzaba la misión oriental. Fue la única vez. Éramos poquitos adventistas comparados con los que somos ahora. Pues el primer día de la hermandad se celebró el viernes 17 y sábado 18 de noviembre de 1972, cuando la iglesia adventista ya comenzaba a crecer fuertemente. Pero ¿cuándo fue que la iglesia tuvo su despegue? Porque le costó a la iglesia adventista, hermano. La iglesia adventista tuvo que estar trabajando por 52 años para llegar a ser 5,000 miembros. Y ahora ya somos casi 200,000. Todo comenzó ahí, miren, con este señor, algunos lo conocerán. Es el pastor Raúl Rodríguez. Él era presidente de la misión del Salvador. El 12 de mayo de 1979 en el lago de Ilopango se hizo un gran bautismo. 15 pastores bautizaron 1,325 personas. Algunos distritos, especialmente los de Oriente, no pudieron ir al Ilopango. Yo sé, por ejemplo, el distrito de Usulután, que no pudo ir junto con Zacatecoluca, era un solo distrito. Estaba el pastor Martín. Él todavía está vivo y él puso una fotografía, publicó una fotografía hace poco. Ellos, por lo de la guerra, comenzaba el asunto de la guerra, no fueron. Ese día, en total, se bautizaron 2,000 personas en un solo día. ¿Cuántos se bautizaron? Y no éramos ni el 25% de los adventistas que somos ahora. Eso fue impresionante, tan impresionante que el pastor Falkenberg, que entonces era el presidente de la Unión Centroamericana, dijo estas palabras: es el esfuerzo evangelístico más productivo en la historia de los adventistas del séptimo día. Está hablando de todo el mundo. Primera vez que la iglesia adventista bautizaba 2,000 en un solo día, fue aquí en El Salvador. Fuimos nosotros. Qué maravilloso, mis hermanos. Y cerca de esa fecha, y por 1900, bueno, fue en realidad el 19 de marzo de 1982, se colocó la primera piedra de lo que ahora es el ECAS. Y el ECAS comenzó a funcionar en enero de 1983. En febrero comenzaron las clases ahí en esa institución que nosotros conocemos. El ECAS fue fundada, como mencioné, por el pastor Eldon Ford, que fue hijo de Orley Ford.
El pastor Elden también ya descansa en los brazos del Señor, pero agradecemos el esfuerzo y el trabajo que él hizo para fundar esta institución. Y aquí vemos nosotros algo importante. Ahí en 1982, la Misión del Salvador se convirtió en asociación. Fue en 1982 que existió la Asociación Salvadoreña de los Adventistas del Séptimo Día. Una sola asociación. Hoy somos 5. Alabado sea el Señor por eso, hermano. ¿Cuánto ha pasado ya? 40 años, ¿verdad? Hace 40 años había una sola asociación. Hoy hay 5 asociaciones. Su primer presidente fue el pastor José Guevara, ya como asociación. Pero esto nos interesa más a nosotros. En 1996, solo habían pasado 14 años, la asociación se dividió y se creó la Misión Oriental Salvadoreña. Nosotros fuimos la primera hija, nosotros. En ese entonces creo que incluía lo que ahora es también el terreno, el territorio de la Paracentral, ¿verdad? Estaba desde Cojutepeque hasta acá, casi se dividió a la mitad El Salvador. La primera Radio Adventista 96.5 comenzó a funcionar el lunes 5 de octubre de 1998. A las 8:20 de la mañana inició la transmisión de Radio Adventista, la radio de San Salvador, como le decimos a veces. Después de eso, tuvimos el privilegio de tener nuestra propia radio aquí en Oriente. Y esta hizo su primera prueba el 16 de mayo del 2000, pero comenzó la transmisión oficial el 17 de mayo. Así comenzó la era de los adventistas. Hasta entonces los adventistas sí habían tenido alguna injerencia a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros llegamos a la Iglesia Adventista en 1986 y entonces los días domingos había un programa muy conocido, muy amado, La Voz de la Esperanza. ¿Se recuerdan por qué radio? Hermano, ¿usted recuerda por qué radio? Por la YSKL. ¿Dónde está el secretario? Anótemelo, por favor, 2 puntos al hermano. Anótele ahí. Anote el nombre de él. En la YSKL, ahí se transmitía. Pero ya gracias al Señor nosotros ahora tenemos nuestras propias radios. En el año 2003, El Salvador después de pertenecer a la Unión Centroamericana, esta se dividió y perteneció a la Unión Misión Central. Del 2003, El Salvador y Honduras formaban la Misión Central de Centroamérica. Pero en el 2011, El Salvador y Honduras se separan y El Salvador ya se convierte en la Unión Misión de los Adventistas del Séptimo Día aquí en El Salvador. Desde el 2011 somos una unión. Para los que no tienen ni idea de qué significa ser una unión, se los explico. Todos los presidentes de unión, según la reestructuración de 1901, todos los presidentes de unión pertenecen a la Junta de la Conferencia General. O sea, nosotros como país tenemos un representante en la Junta de la Conferencia General. Es nuestro presidente y actualmente es el pastor Abel Pacheco. Así que esa es la importancia de ser una unión. Por el momento somos una unión misión. ¿Qué significa eso, hermano, de unión misión? Que nosotros no podemos elegir a nuestros administradores. El presidente, el secretario y el tesorero de la unión no es elegido por nosotros, porque somos una unión misión. Estos 3 administradores los elige la División Interamericana. Los demás departamentales de la unión sí son elegidos acá. ¿Hasta cuándo vamos a poder elegir nuestro propio presidente? Hasta que nos convirtamos en unión asociación. Entonces lo podremos lograr. Están aprendiendo cosas sobre administración y organización, ¿verdad? Igual sucede en los campos locales. Ustedes son asociación, ustedes pueden elegir su presidente. Cuando no éramos asociación y éramos misión, no podíamos elegir presidente. Lo nombraba la unión a la que nosotros pertenecíamos. Hoy en día
para finalizar esta primera parte, miren, hasta el 2022, hasta el año pasado, 190.557. ¿Se imaginan ustedes allá en 1915 el pastor Brown, su esposa y su hijo? 3. Y ahora somos casi 200.000. En 107 años hay 822 iglesias organizadas, 210 grupos, 88 distritos. Les actualizo, hoy son 96 distritos para la honra y gloria del Señor. Este dato es del año pasado. 5 asociaciones, 2 radios, 25 colegios, una institución que es ADRA, más la agencia de Yatpa, la librería Yatpa, y 2.700 pequeñas congregaciones. Mis queridos hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y alabado sea el nombre del Señor por esto.